Bien, vamos a seguir adelante con lo que habíamos iniciado en la clase anterior. Recuerden que hemos visto las relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas eran relaciones que existían entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo se da el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y tenemos las relaciones trigonométricas, que son tres: el seno, el coseno y la tangente. La relación seno del ángulo θ, seno de θ, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, el seno de este ángulo es la relación que existe entre el largo del cateto opuesto sobre el largo de la hipotenusa. El coseno del ángulo θ es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente del ángulo θ es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordamos también que la definición o la denominación de opuesto o adyacente dependía del ángulo. Si el ángulo con el que estoy trabajando es este, el opuesto es este y el adyacente es este. Ahora, si el ángulo con el que estoy trabajando es este, el opuesto es este y el adyacente es este. ¿Sí? Catetos son los dos lados que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. Bien, para seguir avanzando en trigonometría, que es una herramienta tan, pero tan útil en todo lo que es ingeniería y también en la faz técnica, quiero presentarles esta herramienta que se llama circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia de radio 1, es decir, desde acá hasta acá, la distancia es 1. Puede ser lo que ustedes quieran: un metro, un centímetro, un kilómetro, una pulgada, lo que ustedes quieran, pero valor 1. ¿Está bien? O sea, desde acá hasta acá, 1. Muy bien. Esta circunferencia trigonométrica está desarrollada en el plano, y en el plano nosotros nos manejamos con los ejes coordenados cartesianos, es decir, con el eje X y el eje Y. El cero del plano de los ejes coordenados cartesianos está en la intersección de ambos ejes. Y del cero hacia la derecha medimos valores positivos, hacia arriba valores positivos, hacia la izquierda valores negativos y hacia abajo valores negativos. Ambos ejes dividen el plano en 4 cuadrantes. Podemos llamar cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. El cuadrante 1 está comprendido para los ángulos entre 0 y 90 grados. O sea, cuando nosotros, al llegar al eje Y, cuando el ángulo se abre y llega al eje Y, estamos en 90 grados. Al llegar acá, 180 grados. Al llegar acá, 270 grados. Y al girar la vuelta completa, 360 grados. Vamos a observar qué sucede cuando comenzamos a abrir los ángulos. A medida que comenzamos a abrir el ángulo, observen ustedes que se van a formar, se me va a ir quedando desarrollado un triángulo rectángulo, donde tengo aquí el ángulo, frente al ángulo tengo el cateto opuesto y pegadito al ángulo el cateto adyacente. Y el radio es la hipotenusa. Entonces, el ángulo, a medida que se va desarrollando, a medida que se va abriendo, me va dejando en el plano definido un triángulo rectángulo perfectamente bien. Ahora bien, tratemos de recordar las relaciones trigonométricas. ¿Cómo se definía el seno del ángulo? El seno del ángulo, de este ángulo, era cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 1. Vale decir que, sea cual fuere el valor del cateto opuesto,
dividido 1 es el cateto opuesto. Por lo tanto, si yo planteo el seno del ángulo alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, es directamente el cateto opuesto. Quiere decir que acá voy a ir midiendo el seno de este ángulo. ¿Cómo definíamos el coseno de este ángulo? Este coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Quiere decir que el cateto adyacente dividido la hipotenusa es dividido 1. Por lo tanto, directamente el coseno del ángulo va a ser lo que mida el cateto adyacente. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a observar qué sucede con el seno y con el coseno en el primer cuadrante, o sea, aquí, desde que el ángulo vale 0 hasta que el ángulo vale 90 grados. Cuando el ángulo vale 0, ¿cuánto vale el seno del ángulo? ¿Ven que el seno, a medida que yo voy a 0, se hace cada vez más chiquito? Miren, yo voy a 0, ¿ven que se hace cada vez más chiquito el seno? Cada vez más chiquito, 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 hasta que cuando el ángulo vale 0 grados, si el ángulo vale 0 grados, el seno del ángulo vale 0. ¿Por qué? Porque no tengo altura. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el coseno del ángulo? El coseno de 0, fíjense que el coseno es toda la longitud de la hipotenusa. Entonces, a medida que voy abriendo el ángulo, a medida que el ángulo crece, estamos ahí en 20 grados, fíjense que 20 grados, ya el seno del ángulo fue creciendo y vale un valor que es positivo, porque de acá hacia arriba medimos valores positivos. ¿Y qué pasó con el coseno del ángulo? El coseno del ángulo, a medida que voy abriendo el ángulo, el coseno del ángulo se va haciendo cada vez más chiquitito. Observen ustedes cómo el seno del ángulo crece y el coseno del ángulo decrece. ¿Lo pueden ver? ¿Hasta cuándo va a crecer el seno del ángulo? Fíjense, el seno del ángulo va creciendo, va valiendo 0,94. Sigo creciendo con el ángulo 0,95, 0,96, 0,97, 0,99, hasta que llega a 90 grados. Cuando llegue a 90 grados, ¿cuánto vale el seno del ángulo? 1. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo? 0. El coseno del ángulo se fue reduciendo hasta llegar a 0. Cuando estoy en 90 grados, el seno del ángulo vale 1 y el coseno vale 0. Sigamos avanzando con el ángulo. Una cosita que quiero que observemos. En el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno son positivos. El seno lo mido acá, el coseno lo mido acá. Vamos a ver qué pasa al pasar al segundo cuadrante. El seno vale 1 y empiezo a aumentar el valor del ángulo. Lleguemos hasta 100 grados. 100 grados. Observen qué pasó con el seno. El seno del ángulo se redujo. Claro, porque como empiezo a irme hacia allá, esta distancia se hace cada vez más pequeña. Y el coseno del ángulo comienza a crecer, pero ahora comienza a crecer sobre la parte izquierda del eje. Es decir, va adquiriendo valores negativos. ¿Lo ven? Muy bien. Sigo. Voy a llegar, vamos a ver si lo podemos deducir nosotros. Este ángulo se va a ir abriendo. Fíjense cuánto vale el ángulo. 132 grados, porque el ángulo lo mido desde acá. 132 grados. ¿Cuánto va a valer el ángulo cuando llegue acá? Cuando sea el ángulo llano. ¿Cuánto va a valer? 180 grados. Y cuando eso suceda, ¿cuánto va a valer el seno? Fíjense, ¿qué pasa con el seno a medida que me acerco a 180 grados? Se va achicando, correcto. Se va achicando. ¿Cuánto va a valer cuando lleguemos a 180 grados? A ver si se dan cuenta. Correcto, el seno va a valer 0. ¿Y el coseno? ¿Cuánto va a valer el coseno? Fíjense que a medida que me voy agrandando el ángulo, el coseno, ¿qué va sucediendo con el coseno? Se va haciendo cada vez más grande, esta distancia es cada vez más grande, pero
hacia valores negativos. Por lo tanto, cuando llegue a 180 grados, el coseno, ¿cuánto va a valer? El coseno va a valer menos 1. Correcto, muy bien. Coseno de 180 grados menos 1. Sigamos avanzando. Sigo avanzando. Lleguemos a 200 grados. ¿Ok? Estamos en 185. Crezcamos con el ángulo, lleguemos a 200 grados. ¿Qué pasó cuando llegamos a 200 grados? Fíjense, el seno va creciendo, se va agrandando, pero ahora hacia abajo. Como se va agrandando hacia abajo, el seno va adquiriendo valores negativos. ¿Lo ven? Muy bien, perfecto. ¿Y qué va pasando con el coseno? El coseno vuelve hacia el centro, es decir, comienza a achicarse hasta llegar a los 270 grados. ¿Qué va a pasar con el seno cuando lleguemos a 270 grados? Fíjense que el seno, aquí en el tercer cuadrante, mide sobre el eje Y negativo. O sea, mide esta distancia. Y esta distancia son todos valores negativos, que va a llegar a su valor máximo negativo cuando el ángulo valga 270 grados. ¿Y cuánto vale el seno de 270 grados? Correcto, vale menos 1, que es el máximo valor negativo que puede adquirir el seno. ¿Y el coseno cuánto va a valer? Fíjense que estoy agrandando el ángulo y el coseno va a valer ¿cuánto? Se hace cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que llega un momento que el coseno vale 0 grados. Cuando llegamos a 270 grados, 0 grados, correcto. Y si sigo avanzando y llego a 360 grados, observen ustedes que el seno viene por valores negativos, pero esos valores negativos son cada vez menores. Y el coseno va por valores positivos cada vez mayores hasta que lleguemos a los 360 grados, donde voy a tener que el seno va a valer 0 y el coseno 1, exactamente la misma situación que teníamos cuando teníamos que el ángulo valía 0 grados, donde el seno de 0 grados vale 0 y el coseno de 0 grados vale 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Circunferencia trigonométrica, cuadrantes, valores de seno y coseno para 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados.